Saludos con todos. Nosotros somos el grupo 2, estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, y esta vez vamos a explicar lo que es la introducción a la inferencia estadística, que consta del epígrafe 3 en nuestra investigación. Nuestro grupo está conformado por Minda Javier, Ito Melanie, Villalba Mercedes, Zambrano Brenda y yo, Rodríguez Daniel. A continuación, mi compañera Michelle Mercedes Villalba. Buenas noches. Vamos a hablar de estadística inferencial. Se llama estadística inferencial a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencia a partir de una muestra de un conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparar una o varias muestras. Tenemos hipótesis estadístico. Esta es una suposición que se puede hacer acerca de las características demográficas y utilizada para confirmarla o rechazarla después de realizar los estudios estadísticos pertinentes. En cambio, en la contraste de hipótesis, esto significa que es un procedimiento utilizado para estimar o rechazar una hipótesis estadística en la prueba de hipótesis, mediante un análisis de muestra estadística. Y, en base a los resultados obtenidos. Se determina si la hipótesis planteada previamente es aceptada o la descartan o se rechaza. Análisis de riesgo. En el análisis de riesgo es un proceso de varios pasos diseñado para deducir el impacto del riesgo y el análisis para regular el riesgo también. Entonces esto reduce la vulnerabilidad de la empresa o investigación o el proyecto que se esté dando ante un evento inesperado. Continuamos con la estimación y dócima de hipótesis. Estimación. Este término se refiere a lo que se observa en una muestra, es decir, una estadística de resumen con medidas descriptivas conocidas por nosotros, donde dichos resultados de la muestra se generalizan a la población total, de modo que la estimación es un valor de población generalizado. Puede ser por tiempo o por intervalo de confianza. Dócimar una hipótesis estadística. Se basa en la evidencia experimental que tenemos, lo que significa que estamos haciendo afirmaciones sobre algunas características desconocidas de la población de interés. Hipótesis nula. Una hipótesis es una pregunta hipotética que se quiere probar o negar a través de una investigación. Hipótesis alternativa. Esta hipótesis contraria a la hipótesis nula. Exactitud. Es la diferencia entre el valor medio observado y el valor maestro. Esto os da una idea de cuán centrado o cercano está el sistema de medición. Sesgo. Es un dispositivo impreciso. Es la diferencia entre el valor medio de la cantidad medida y el valor real. Esto se evita calibrando el dispositivo. El sesgo es parte del concepto de precisión. Precisión. Es el cambio que observa cuando el mismo elemento se mide repetidamente utilizando el mismo método de medición. Los términos, repetibilidad, la variación introducida por el equipo de medición y reproducibilidad. La variación introducida por el operador están relacionadas con la precisión del equipo. Estimaciones y dócimas relacionadas con una variable aleatoria. Al igual que las variables estadísticas, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, dependiendo de si tienen un número de valores finitos o completamente infinitos respectivamente. La variable número de coches que pasa por un cruce en un tiempo determinado es otro ejemplo de la variable aleatoria discreta que toma un conjunto infinito pero numerable de valores. La variable número que sale al azar un dado con 6 caras es una variable aleatoria discreta. Bueno, ahora como ejemplo de una prueba paramétrica de un valor hipotético tenemos con escala Shapiro-Wilk, en la cual nosotros vamos a buscar si
Nuestra variable sigue una distribución normal. Como hipótesis nula o h sub 0 tenemos que la variable peso sigue una distribución normal con los parámetros comprendidos entre mu y sigma. Y nuestra hipótesis alternativa o h sub 1 nos indica que la variable peso no sigue una distribución normal con los parámetros de mu y sigma. Aquí tenemos la representación simbólica de la fórmula. Y nosotros mediante el uso de Jamovi obtenemos esta tabla, en la cual nos indica que P da un valor igual de 0.108, el cual nos indica que es un valor mayor a alfa, que es 0.05. Por lo tanto, se puede considerar que los valores de la variable peso siguen una distribución normal. Y como el valor es mayor a 0.05, el de P, aceptamos H sub 0. Ahora voy a mostrar cómo nosotros obtenemos esto de aquí. Primero vamos a eliminar todo. Bien. Vamos a ubicarnos en la variable peso. Primero en la pestaña Análisis nos dirigimos a Pruebas T y seleccionamos Pruebas T en una muestra. Antes de seleccionar alguna variable para que no nos aparezca directamente el análisis en Jamovi, vamos a seleccionar una prueba de normalidad, que es lo que estamos buscando, y vamos a quitar el tStudent. Ahora sí, vamos a ingresar nuestra variable peso y automáticamente Jamovi realiza los cálculos, que es lo que se estaba indicando en la diapositiva anterior, el valor de P. Siempre que el valor sea mayor, el valor de P sea mayor a 0.05, siempre vamos a utilizar la hipótesis nula en nuestro proyecto. Si este valor resulta ser menor a 0.05, vamos a tomar la hipótesis alternativa. Bueno, vamos a eliminar que no se proyectó. Ahora sí, perdón. Nos dirigimos a Análisis, Pruebas T. Prueba T en una muestra. Y seleccionamos la variable peso. Nosotros no queremos nada de la prueba tStudent, queremos lo que es la prueba de normalidad para verificar nuestros datos. Aquí está lo que estábamos repitiendo hace un momento, P es igual a 100.8 mayor a alfa, que es 0.05. Por lo tanto, nosotros tomamos H sub 0 o nuestra hipótesis nula. En el caso de que P fuese menor a 0.05, es lo que nosotros tomamos la hipótesis alternativa. Ahora continuamos con el siguiente ejemplo. También tenemos lo que es el ejemplo de una prueba T de independencia con la escala tStudent, en la cual nos indica que H sub 0, el peso promedio de las personas que han atravesado opresión de su orientación sexual en promedio suele ser igual a 65 kilogramos. ¿De dónde obtenemos 65 kilogramos? Bueno, 65 kilogramos es un valor aleatorio que siempre va a ser un valor histórico de la media de estudios anteriores que ya se han realizado para poder realizar nuestras comparaciones. Y aquí está H sub 1 o la hipótesis alternativa, que es el peso promedio de las personas que han atravesado opresión de su orientación sexual, no tienen un peso promedio de 65 kilogramos, el cual está negando que este sea el peso que mantienen estas personas a lo largo de su desarrollo, ya sea antes o después de afrontar su orientación sexual. Aquí, como podemos observar, mu sub 0 es igual a 65 kilogramos, que este es el valor histórico de la media. Tenemos alfa, que es igual a 0.05, y la representación simbólica de nuestra muestra. Aquí tenemos la tabla que se obtiene mediante Jamovi en el cálculo, que ya veremos cómo se le realiza en un momento, y nos muestra que P
es igual a 0.001. Entonces, observando este valor, y como ya se mencionó que siempre que el valor sea mayor a 0.05, cogemos la hipótesis nula, caso contrario, hipótesis alternativa. Podemos deducir en nuestro análisis que mediante la ejecución de una prueba de muestra aplicada a una muestra de 108 casos, que es el tamaño muestral de nuestra investigación, se puede determinar que P es igual a 0.001, el cual es un valor menor a alfa, que es a 0.05. Por lo tanto, aceptamos H sub 1, porque el promedio del peso de la muestra no es igual al valor de la media histórica. Ahora lo vamos a mostrar en Jamovi. Compartir. Esto de aquí ya no nos sirve, vamos a eliminar todo. Ahora sí, nuevamente nos ubicamos en la pestaña Análisis en Pruebas T. Prueba T en una muestra. Ahora sí, nosotros vamos a querer trabajar ahora con la prueba T de Student. Está seleccionada por default. Y vamos a ingresar el valor histórico, que se ingresa en valor de prueba. Decíamos que el valor de la media histórico de nuestra variable era 65 kilogramos. Entonces ingresamos 65. Y ahora sí seleccionamos nuestra variable o clase peso. Automáticamente Jamovi nos refleja los datos, que era lo que estábamos visualizando en la diapositiva anterior, y nos arroja que es P es igual a 0,01. Por lo tanto, nosotros nos podemos quedar con la hipótesis alternativa. Ahora sí, continuando con la exposición, mi compañera. Estimaciones y dócimas no relacionadas con dos variables aleatorias. Medias de dos poblaciones con desviaciones típicas desconocidas. Las dos muestras independientes son simplemente muestras aleatorias de dos poblaciones diferentes. La diferencia entre dos muestras depende de la media y la desviación estándar. Si hay una gran variación entre cada muestra, es posible producir agentes muy diferentes por casualidad. Dos medias poblaciones con desviaciones típicas conocidas. Aunque es muy poco probable, es imposible conocer la desviación estándar de la población. El siguiente ejemplo ilustra una prueba de hipótesis para medias independientes que conocen la desviación estándar de la población. La distribución muestral de las diferencias de medias es normal y ambas poblaciones deberían ser normales. La variable aleatoria es X1 y X2. Pruebas no paramétricas. Estas se conocen como pruebas de distribución libre y son pruebas basadas en ciertos supuestos, pero los datos observados no tienen una organización normal. Las pruebas no paramétricas a menudo incluyen resultados de sus estadísticas ordinales, lo que las hace más fáciles de entender. Características de las pruebas no paramétricas. Este método de medición es difícil de usar. Se requiere prueba de hipótesis. Las suposiciones son estrictas. Las observaciones deben ser independientes. Ahora, continuando con las pruebas no paramétricas, veremos aquí el ejemplo de la prueba chi cuadrado. En estas, nuestras hipótesis han sido planteadas de la siguiente manera. H sub 0 es igual a los problemas psicológicos son independientes de la personalidad. Problemas psicológicos son una variable y personalidad otra variable. Y H sub 1 nos indica que los problemas psicológicos son dependientes de la personalidad. Aquí tenemos la tabla de contingencia que se obtuvo por medio de Jamovi, en el cual nos arroja el valor de P. El valor de P es 0.022. Por lo que podemos observar, como ya se dijo anteriormente, si es un valor a 0.05 menor, vamos a tomar H sub 1. Vamos a tomar H sub 1 y lo interpretaremos de la siguiente manera. El valor de P es igual a 0.022, lo que nos indica que es un valor menor en comparación con alfa de 0.05. Por lo tanto, se acepta H sub 1, determinando que los problemas psicológicos son dependientes de la personalidad.
que tenga un individuo que ha sufrido opresión de su orientación sexual. Ahora, ¿cómo obtenemos esta tabla? Bueno, lo vamos a observar en Jamovi nuevamente. Eliminamos todo. Ahora nos vamos a dirigir a frecuencias y vamos a seleccionar muestras independientes, prueba de asociación de chi cuadrado, es este de aquí. A ver. Cabe recalcar que las pruebas de chi cuadrado o las pruebas no paramétricas se utilizan lo que son variables cualitativas. En este caso, no vamos a utilizar ninguna de las variables continuas ni discretas. Vamos a utilizar, en este caso, vamos a poner personalidad y síntomas en las columnas, que es lo que nos estaba pidiendo en el ejercicio anterior, para poder visualizar los resultados. Y como se puede observar, aquí está la tabla que nos arroja Jamovi, el cual consta de 2 filas y 5 columnas. Y aquí está el valor de P, que es 0.022, lo cual nos indica ser un valor menor de alfa de 0.05, que vamos a tomar H sub 1. Y podríamos decirlo que sí son variables dependientes. Los síntomas sí dependen de la personalidad de una persona. En síntomas estamos hablando, como lo especifica aquí, ansiedad, ideas relacionadas al suicidio, trastornos alimenticios, depresión, que son problemas que desarrollan las personas durante el desarrollo de su personalidad cuando han sufrido algún trastorno o alguna opresión ante su orientación sexual. Es lo que nos han detallado con la información ya recolectada anteriormente. Y con eso podemos finalizar el epígrafe 3. Muchas gracias a todos.